Hola, muy buenas tardes. Soy Marcela Quirós. Quisiera agradecer que hayan tenido la disposición, ante mi indisposición de estar presente con ustedes. En este Festival Tiempo de Mujeres quiero agradecer a Karen Cordero, a Magali Lara, a Beatriz Miranda muy especialmente por conjuntarnos en esta mesa, a mis compañeras ponentes, Mari Carmen, Carmina, Cristina y a Mónica Mayer, que será nuestra moderadora. Y bueno, sin más, empiezo con mi ponencia. Sobre la invisibilidad del dolor. De acuerdo con Jean-Luc Nancy, el cuerpo es una envoltura. Sirve pues para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. Fin de la cita. Es pues del desenvolvimiento de un cuerpo, de mi cuerpo, desde el que escribo estas palabras. Vivo con dolor crónico neuropático desde hace 16 años. Diagnosticado médicamente como intenso a discapacitante. Y esa definición es justamente una de las cuestiones sobre las que me interesa reflexionar aquí. La imposibilidad de medir el dolor, no solo médicamente, sino humanamente. Las palabras dicen o pueden sugerir términos para hablar de lo que supone el intelecto y el lenguaje, que es el dolor, cómo describirlo, cómo sucede, dónde se focaliza, cuánto dura, pero finalmente son solo acercamientos al dolor. Decir, afirmar que un dolor entra en la categoría de intenso a discapacitante, enuncia una condición y sus consecuencias. Pero solo eso. Lo pone en palabras de la manera más cercana a lo que supone como realidad, frecuentemente hablando desde una realidad ajena. Hablar de y desde el dolor quiere decir que cada día y cada noche de los pasados 16 años he vivido con un dolor crónico neuropático que no da tregua. Cuando recibí el diagnóstico después de la segunda cirugía, al constatar que, a pesar de haber sido una cirugía de columna extremadamente difícil y exitosa, persistía un dolor que me recorría el nervio. Ante esto, el médico enunció por primera vez la que sería mi sentencia: dolor crónico neuropático. Sucede que después de la segunda cirugía, en la que extrajeron un tumor del tamaño de un limón alojado en el hueco popliteo detrás de mi rodilla derecha, además de que tuvieron que cortar parte del nervio, pues el tumor había crecido literalmente alimentándose del nervio, alguna parte del nervio no cortado, que es el que me permite moverme, caminar y sentir la pierna derecha, había quedado lastimado. Y la consecuencia de esta lastimadura es una condición con nombre diagnosticada. Sí, pero no solo imposible de describir para intentar comprender o dar a entender al otro lo que es ese dolor, cómo es que realmente se siente, sino que es una condición invisible de intensa a discapacitante. Hago énfasis en el asunto del que es un dolor diagnosticado, porque hay muchos estudios clínicos en los que se comprueba
que la mayoría de los pacientes cuando reciben un diagnóstico y saben que su condición o su mal o su enfermedad tienen un nombre, esto remite o confiere en ellos una dosis de tranquilidad, digamos, dentro de la gravedad de la situación cual sea. El hecho de que el dolor o la dolencia tenga un nombre, aparentemente es algo positivo. Sigo. Es interesante, a falta de una mejor palabra, darme cuenta que la gente con la que hablo, familia, colegas, amigos, cuando nos encontramos, con frecuencia me dicen, pues te ves muy bien. A veces, incluso en ocasiones en las que acabo de contarles sobre alguna crisis de dolor reciente y durante las que se recrudece el dolor, y no solo eso, sino que el nervio se daña aún más. Y me quedo pensando, ¿qué es lo que ven o querrán decir cuando me dicen que me veo muy bien? Y me doy cuenta de la absoluta incapacidad que tenemos para ver el dolor, ciertos tipos de dolor. Este dolor, el mío, es invisible al mundo exterior, a pesar de que es una compañía continua y constante dentro de mí. Así que muchas veces, si no es que todas, las personas olvidan que estoy frente a ellos con un dolor dentro que no cesa de gritar silenciosamente, que no deja de vibrar neurálgico mi cuerpo, aun a pesar de los analgésicos más fuertes que existan en el mercado. Un dolor que nunca se va, es como una segunda presencia invisible que se convierte en mi mundo en una especie de idea, presencia inmaterial, pero perfectamente visible para mí solamente. Algo parecido al comendador asesinado del más reciente libro de Haruki Murakami. Una presencia que me habita día y noche, como si escondida o fantasmagórica, apelando en este sentido al como si derridiano, en referencia a un tiempo en el que toda posibilidad existe, está latente. Hablar del como si, siguiendo a Jacques Derrida, es pues invocar un espacio en la escritura para hacer posible el acontecimiento de. No se trata pues, como podría escucharse, de una simple configuración del lenguaje que une en relación por parecido o por semejanza. Es mucho más que eso. Digamos que un como sí comparativo y el como sí que recupero de Derrida y que traigo conmigo, habitan dos atmósferas muy distintas. Y eso convierte mi condición en una figura de la discapacidad, como si inexistente, siendo como es invisible. Hablemos pues un poco sobre la invisibilidad. Una de las obras de arte contemporáneo cuya memoria más atesoro por su fortaleza corporal y conceptual se llama Detector de ausencias, realizada por el artista brasileño Rubens Mano. La pieza es una instalación no permanente que tuvo lugar en uno de los puentes peatonales más transitados en el centro de Sao Paulo, en Brasil. La obra constaba de dos gigantescos reflectores que durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados para monitorear por aire una región cercana a la urbe ante el temor de posibles ataques o invasión nazi. Y en 1994 el artista pidió a la ciudad en préstamo estos reflectores y los colocó a la mitad del puente.
destinados a la altura media del cuerpo humano y en este caso arquitectónico también, pero distanciados entre sí unos metros, dirigiendo su potentísima iluminación hacia el flujo peatonal. Esto es siguiendo la altura de los barandales de hierro que construyen la estructura horizontal del puente. Situó un reflector antes y uno un poco después, sobre los barandales en sentido contrario uno del otro, desplazados para no enfrentarse, sino permitir que a su tiempo y en su sitio particular cada uno encontrara o fuera encontrado por los cuerpos caminando, ambos iluminando hacia el interior del puente, hacia direcciones distintas y desde puntos diversos. Cuando bajaba el sol, ambos reflectores se encendían, lanzando su luz con toda potencia hacia el espacio caminable del puente. Era tal la fuerza de la luz proyectada que los cuerpos que cruzaban el halo grosso de estos rayos luminosos desaparecían a la vista o casi desaparecían por completo durante unos segundos. Trayendo a cuenta el título de la obra, Detector de ausencias, y la situación política económica que en ese momento se vivía en Brasil, si bien es muy posible que las condiciones sociopolíticas, económicas, ecológicas, etcétera, que se viven hoy sean aún más sombrías, lo que hace tristemente aún más vigente la obra, no solo la hace necesaria, sino urgente en tanto recordatorio público de cuánto es lo que en todo tipo de territorios y ámbitos sociales, públicos y personales dejamos perder, vemos desaparecer o incluso hacemos por olvidar o ignorar su ausencia. No son muchas las obras a las que me he enfrentado con una poética tan contundente que tengan un efecto así, tanto como experiencia estética, visual, corporal, pues la proyección de los reflectores afectaba el cuerpo entero, como en su dimensión política, refiriéndome aquí al origen etimológico de la palabra, es decir, la ética de la polis, confirmando el sentido y el sentir como intervención urbana. ¿Y cuál es la razón que me incita a traer la narración de esta obra hoy en relación con el tema que nos ocupa? Justamente es la casi desaparición de los cuerpos. Pues un cuerpo con alguna discapacidad evidente suele ser, cuando visto, mirado, pero no observado, o visto por encima, por el común de la sociedad. Se vuelve así de alguna manera invisible, invisible para el otro, para los cuerpos normales, que parecería que prefieren no ver a los cuerpos en discapacidad, parecería que prefieren justamente no detectar ni siquiera su ausencia, aún sin atisbar que el vacío es también una especie muy sutil de cuerpo. Así pues, ante la incapacidad del lenguaje para decir el dolor y la invisibilidad efectiva que disimula magistralmente algunos dolores, negando la discapacidad que conllevan al cuerpo que los padece, como es mi caso, Detector de ausencias es y ha sido en mi imaginario durante el paso de los años una obra de arte neurálgica que no solo me ha ayudado a comprender los destiempos del cuerpo, entre otras muchas cosas, sino que ha logrado lo que ningún fármaco ha podido conseguir sobre el dolor crónico. Esto es, como si desaparecerlo, traducirlo en ausencia.
Esta es una de las razones por las que he logrado comprender, aprender, en el sentido de la aprehensión, no solo del aprendizaje, lo necesaria que puede ser una obra de arte, tanto como lo es la escritura que desde el arte se gesta, pues como los inconfines imprecisos del dolor, la deslocación del cuerpo en el detector de ausencias, como en el tiempo de la escritura, lo dispone hacia un espacio inabarcable, distendido, infranqueable, igual como lo hace el dolor. Así, en ese estado momentáneamente despojado del mundo, inserta en esa soledad real, como la llama Marguerite Duras, para decir el espacio de la escritura y la ausencia que rodea y habita al cuerpo que escribe, así me di cuenta de que la lealtad de la soledad escritural, de la ausencia expuesta en mí, se encontraría ya para siempre, acompañada por la lealtad del dolor y su cronicidad. En la detección de mi propia ausencia, pude confirmar la comprobada hipótesis de Duras al andar de su vida, que es: la escritura es lo único que nunca me ha abandonado. Si bien algunos fármacos opioides logran entumir el dolor para poder hacer la vida tolerable, manejable, habría que recordar aquí también el origen etimológico de esta palabra, el fármacon. Fármacon es un término de origen griego utilizado para nombrar tanto un remedio para los males del cuerpo como un veneno. Pues sé bien que cuando ingiero una de esas pastillas para mitigar el dolor, también estoy envenenando poco a poco mi cuerpo, un poco más cada vez, como si yo misma estuviera ya inscrita en el sobreentendido del hacerse invisible. En su libro 58 Indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, Jean-Luc Nancy escribió, cito: un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Fin de cita. Afirmación que suele desconocerse en nuestra sociedad, no solo cuando tratamos sobre o entre cuerpos con alguna discapacidad o incapacidad, pues lo que Nancy nos recuerda en esa breve y aparentemente sencilla frase, casi obvia si leída al sobrevuelo, es que los límites del cuerpo, de mi existencia, de la de cualquiera de nosotros, no serían vitalmente posible, significativamente sensibles, sin el cuerpo del otro. De tal manera que resuene ahora con tal importancia la cita del autor con la que inicié. Retomo la cita: el cuerpo es una envoltura, sirve pues para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable, el cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. Está pues en el desenvolvimiento del cuerpo, en la manera, el tiempo y forma de desenvolver el cuerpo de uno ante el otro, donde habita la posibilidad de encontrarnos, de realmente conectarnos con el otro, en cuantas capas de sentido puedan ser extraídas al significado de esa conexión, mucho más allá de su domesticado rebote digital. Y es así cuando, desorganizado, vaciado de sentido y respeto, el desenvolvimiento entre los cuerpos que existimos, donde, hasta, hacia y para el cuerpo del otro, no deja sino la ausencia de la posibilidad del dar,
del que también escribió Derrida en obras seminales como Dar el tiempo y Dar la muerte. Ese dar que es una entrega completa, total, descomprometida, si se me permite el término, aprovechando para reflexionar sobre algunos de los sentidos posibles del prefijo dis, como aquello que resta, que advierte, que anuncia el pronto encuentro con algo quebrado, inacabado, desunido, separado de sí mismo, desenlazado de su propia existencia y por destino o designio, obligado a cargar, a portar a cuestas su realidad, de inicio anunciada, advertida, sentenciada, innegociable, nominalmente asignada por darse como condición condicionada entre tres letras, dis. Volviendo a Derrida y su comprensión del dar, ese dar verdadero como una entrega despojada de toda intención de resarcimiento o recompensa, es esto lo que perdemos cuando decidimos no ver al otro, no vernos en el otro, cuando preferimos la desaparición o la ausencia, nos perdemos la vida del cuerpo que somos. Quisiera terminar estas breves reflexiones reconociendo que si bien la incapacidad de la lengua, del vocabulario, para enunciar las insondables profundidades del dolor, es durante la escritura, es decir, conforme las palabras acontecen como escritura, que acontece, sí, el encuentro de ese otro puente. Pues sucede que mientras escribo, hay momentos, incluso a veces largos, en los que parecería que el dolor también se cansa de doler, como si finalmente, respetuosamente, guardara silencio para dar lugar al acto de la palabra siendo escrita, a pesar de que mis lineamientos médicos dictan que la peor postura para mí es estar sentada, cuando es lo que necesito para escribir. He descubierto que en eso son irónicamente compatibles, amorosamente afines, el dolor y la escritura. Ambos son infinitos. Como el recorrido potencialmente eterno, sí incansable, de ida y vuelta, sobre un mismo puente iluminado por dos enormes reflectores que aparecen y desaparecen los cuerpos que caminan para recordarnos algo, muy posiblemente más trascendental que aquello que estaba dando vueltas en nuestra mente antes de cruzar el umbral. Y así, desaparecidos por unos instantes, los cuerpos sobreexpuestos de luz, queda de ellos el sonido de sus pasos, la vibración de su andar, tan invisible como el dolor, como irrefutablemente presente a pesar de nuestra imposibilidad o incapacidad para verlo y ante él desenvolverlo. Muchas gracias. Y antes de despedirme, las dejo con dos imágenes de la obra de Rubens Mano, Detector de ausencias, que espero proyecten a continuación. Buenas tardes.